Después de que su padre perdió todo en deudas de juego, Catalina fue enviada a trabajar en la hacienda del hombre más rico de la región. Tenía 25 años, ninguna opción y un futuro que parecía una condena. La dejaron frente al portón con una maleta pequeña y una orden fría. Trabaja duro y obedece sin quejarte. Días después, agotada, se quedó dormida en la cama del granjero, y cuando él la encontró allí, no la despertó. Solo la miró. Lo que pasó después cambió sus vidas para siempre. Antes de comenzar, dale like a este video y suscríbete al canal. Te lo digo porque sé que las próximas son poderosas, y sé que tú, igual que nuestros suscriptores fieles, no vas a querer perdértelas. Ahora comencemos. La casa de los Méndez olía a tabaco barato y desesperación. Catalina estaba sentada en el borde de la cama que había compartido con sus dos hermanas menores, observando cómo su madre empacaba su ropa en una maleta vieja. Cada prenda doblada era como una despedida silenciosa. «Es solo temporal», decía su madre sin mirarla a los ojos, «hasta que tu padre pague lo que debe». Catalina no respondió. Sabía que temporal podía significar meses, tal vez años. Su padre había apostado la cosecha completa de la familia en una partida de cartas y había perdido todo. El prestamista era implacable. O pagaban en efectivo o pagaban con trabajo. Y así fue como el nombre de Catalina terminó en un papel, ofrecida como pago al hombre más rico de la región, Mateo Vargas, el granjero solitario cuya hacienda se extendía por hectáreas de tierra fértil. «Dicen que es un hombre difícil», murmuró su madre finalmente, «que vive solo porque su esposa murió hace años y nunca se recuperó. Pero es justo. Si trabajas duro, te tratará bien». Catalina cerró los ojos. No le importaba si era justo o cruel. Solo sabía que su familia la estaba vendiendo como si fuera ganado, y ella no tenía voz para protestar. A la mañana siguiente, su padre la llevó en carreta hasta la hacienda. El viaje fue largo y silencioso. Él no se disculpó, no explicó, no la consoló. Solo miraba adelante con la mandíbula apretada y las manos firmes en las riendas. Cuando llegaron, Catalina vio por primera vez la propiedad que sería su prisión. La hacienda era enorme. Campos de maíz se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Había establos, corrales, gallineros, y en el centro de todo, una casa grande de piedra y madera con ventanas cerradas y un aire de abandono que hacía que todo pareciera más frío. Un hombre salió de la casa antes de que ellos llegaran a la puerta. Era alto, de hombros anchos y brazos fuertes marcados por años de trabajo físico. Su barba estaba bien recortada, su ropa simple pero limpia. Tendría unos 30 y tantos años, tal vez más. Sus ojos eran oscuros y serios, y cuando miró a Catalina, ella sintió como si la estuviera evaluando igual que a una herramienta nueva. «Vargas», dijo su padre, bajando de la carreta con demasiada prisa. «Esta es Catalina, mi hija, como acordamos». Mateo no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron de su padre a ella, estudiándola en silencio. Catalina mantuvo la cabeza baja, las manos apretadas sobre su falda. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Mateo finalmente, su voz grave. «Hasta que se pague la deuda. 6 meses, tal vez un año, si el trabajo es lento». «¿Y ella sabe cocinar, limpiar, cuidar animales?». Su padre asintió rápidamente. «Sí, señor. Es buena trabajadora. No le dará problemas». Mateo la miró de nuevo. «¿Tú sabes por qué estás aquí?». Catalina levantó la vista lentamente. «Para pagar la deuda de mi padre». «¿Y estás de acuerdo?». Ella quiso gritar que no, que esto era injusto, que ella no debía pagar por los errores de un hombre que apostaba lo que no tenía. Pero en su lugar, simplemente dijo, «No tengo opción». Algo cruzó el rostro de Mateo, algo parecido a la comprensión.
pero desapareció tan rápido como llegó. Asintió una vez. «Entra. Te mostraré dónde dormirás y qué se espera de ti». Su padre no se despidió. Simplemente subió a la carreta y se fue, dejándola ahí de pie con su maleta en la mano y un nudo en la garganta. Mateo caminó hacia la casa sin mirar atrás. Catalina lo siguió, sus pasos resonando en el silencio pesado de la tarde. Dentro, la casa era grande pero austera. Muebles simples, paredes desnudas, ningún toque femenino. Era evidente que nadie había cuidado de este lugar con amor en mucho tiempo. «Tu cuarto está al fondo», dijo Mateo, señalando un pasillo estrecho. «Trabajas desde el amanecer. Cocinas, limpias, cuidas las gallinas. Los fines de semana ayudas en el establo si es necesario. Comes después de mí. No tocas mis cosas. No entras en mi habitación. ¿Entendido?» «Sí, señor». «No me llames señor, solo Mateo». Catalina asintió, sin saber qué más decir. Mateo la observó por un momento más. Luego se dio la vuelta y salió por la puerta trasera, dejándola sola en esa casa fría y extraña que ahora tendría que llamar hogar. Esa noche, Catalina se acostó en su pequeña habitación con una sola ventana y una cama angosta. No lloró. No tenía fuerzas para eso. Solo cerró los ojos y rezó para que el tiempo pasara rápido. Pero el tiempo, como pronto descubriría, tenía otros planes. El primer día comenzó antes del amanecer. Catalina se despertó con el canto de los gallos y el frío de la madrugada colándose por la ventana. No había reloj, pero sabía que era temprano porque la casa aún estaba en penumbras. Se vistió rápidamente con su ropa más vieja y salió al pasillo. La cocina estaba vacía, pero había una nota sobre la mesa escrita con letra firme. «Café a las 6. Desayuno a las 6:30. No me hagas esperar». Catalina miró alrededor, ubicando rápidamente la estufa de leña, las ollas colgadas en la pared, los sacos de harina y maíz apilados en la despensa. Todo estaba limpio, pero desorganizado, como si quien viviera aquí cocinara solo por necesidad, sin placer ni cuidado. Encendió el fuego, puso agua a hervir y comenzó a preparar arepas. Sus manos se movían por memoria. Los mismos gestos que había repetido 1000 veces en su propia casa. Pero aquí todo se sentía diferente, más pesado, más solitario. A las 6 en punto, Mateo entró a la cocina. No dijo buenos días, simplemente se sentó a la mesa, tomó la taza de café que ella había preparado y bebió en silencio. Catalina puso el plato frente a él. Arepas, huevos revueltos, un poco de queso. Comida simple, pero bien hecha. Él comió sin levantar la vista. Cuando terminó, se levantó, dejó el plato en el fregadero y salió sin una palabra. Así fue todos los días. Catalina limpiaba la casa de arriba a abajo, barría, trapeaba, sacudía el polvo de muebles que nadie tocaba. Lavaba ropa a mano en el lavadero de afuera, frotando hasta que sus nudillos quedaban rojos y agrietados. Cocinaba 3 comidas al día, siempre las mismas. Desayuno fuerte, almuerzo abundante, cena simple y los animales. Dios, los animales. Las gallinas había que alimentarlas al amanecer y recoger los huevos. Las vacas necesitaban ser ordeñadas temprano. Los cerdos comían desperdicios y había que limpiar sus corrales semanalmente. Todo olía a tierra, estiércol y sudor. Mateo trabajaba afuera desde el amanecer hasta el anochecer. Lo veía a la distancia, arando campos, reparando cercas, cargando sacos de grano que parecían pesar más que ella misma. A veces venían otros trabajadores de la región, hombres callados que lo saludaban con respeto y se iban al anochecer. Pero él siempre regresaba solo. Durante las comidas, Catalina ponía la mesa, servía la comida y esperaba en la cocina hasta que él terminara. Solo entonces podía sentarse a comer lo que quedaba,
muchas veces fría y sin sabor, porque estaba demasiado cansada para disfrutarlo. Él nunca le hablaba, nunca le preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si la comida estaba bien. Solo comía, dejaba el plato y se iba. Era como vivir con un fantasma. Pero ella sabía que él la observaba. Lo notaba en pequeños detalles, la forma en que sus ojos se detenían un segundo más cuando ella servía el café, cómo pausaba en la puerta cuando ella cantaba bajito mientras limpiaba. Una vez, Catalina estaba colgando ropa en el patio trasero cuando una tormenta apareció de la nada. Corrió a recoger las sábanas antes de que se mojaran, pero el viento era demasiado fuerte. De repente, Mateo estaba ahí, ayudándola a bajar la ropa sin decir palabra. Sus manos rozaron las de ella por un instante, y Catalina sintió el calor áspero de su piel contra la suya. Él apartó la mano como si le quemara, recogió las últimas sábanas y las dejó caer dentro de la casa antes de desaparecer de nuevo. Esa noche, durante la cena, ella notó que él la miraba diferente, no con dureza, sino con algo más suave, casi curioso. Pero al día siguiente, la distancia había regresado. Las semanas pasaron como un borrón de días idénticos. Catalina perdió la cuenta del tiempo. Su cuerpo se volvió más fuerte, pero más adolorido. Dormía profundamente cada noche, cayendo en la cama sin siquiera cambiarse de ropa a veces. Soñaba con su casa, con sus hermanas, con su madre. Despertaba con lágrimas en las mejillas y un vacío en el pecho. Pero nunca se quejaba. Nunca pedía descanso, porque sabía que si fallaba, si no cumplía, su familia pagaría el precio. Un día, mientras ella fregaba el piso de la sala, Mateo entró cubierto de lodo después de trabajar bajo la lluvia. Se quitó las botas en la entrada y caminó descalzo hacia su habitación, dejando huellas húmedas sobre el piso recién limpiado. Catalina se mordió el labio, respiró hondo y volvió a fregar. Mateo se detuvo en el pasillo. Se dio la vuelta y miró el piso, luego a ella. Por un momento, pareció que iba a decir algo. Tal vez disculparse, tal vez ordenarle que lo limpiara de nuevo, pero en su lugar solo murmuró: «Descansa un poco, te ves cansada». Fueron las primeras palabras amables que le había dicho en 3 semanas. Catalina levantó la vista, sorprendida, pero él ya se había ido. Esa noche, Mateo le dejó un plato extra de comida en la cocina. No dijo nada, no la miró, pero ella vio el gesto y algo dentro de su pecho se aflojó un poco. Tal vez, pensó mientras comía en silencio, tal vez este hombre no era tan cruel como parecía. Tal vez solo estaba tan roto como ella. Pero aún faltaba mucho para que él lo admitiera, y aún más para que ella lo comprendiera. El día que todo cambió, comenzó como cualquier otro. Catalina se levantó antes del amanecer, preparó el café, cocinó el desayuno. Mateo comió en silencio y salió a trabajar. Ella limpió la cocina, lavó ropa, alimentó a las gallinas, barrió el porche. Para mediodía, ya sentía el cansancio pesado en sus huesos, pero aún faltaba mucho por hacer. Esa tarde, mientras organizaba la despensa, recordó que Mateo le había dicho días atrás que limpiara su habitación. Él nunca dejaba que nadie entrara ahí, pero las sábanas necesitaban cambiarse y el polvo se estaba acumulando. «Solo cuando yo no esté», había dicho con firmeza. Catalina esperó hasta estar segura de que él estaba en el campo sur, lejos de la casa. Luego tomó las sábanas limpias, un trapo, y caminó hacia la habitación prohibida. La puerta crujió al abrirse. Adentro, el cuarto era más grande que el suyo, pero igual de austero. Una cama amplia con cobijas gruesas, un armario de madera oscura, una mesa con papeles y un libro viejo. Y en la pared, una fotografía enmarcada de una mujer joven con ojos dulces,
y una sonrisa tímida. Catalina se detuvo frente a la foto. Así que era ella. La esposa muerta de la que todos hablaban en susurros. La razón por la que Mateo vivía como un hombre enterrado en vida. Sacudió la cabeza y se puso a trabajar. Quitó las sábanas viejas, sacudió el polvo de los muebles, barrió el piso. Todo estaba tranquilo. Solo el viento afuera y el canto lejano de los pájaros. Mientras doblaba las sábanas limpias, sintió una ola de mareo. No había comido bien en días. El calor del mediodía era sofocante. Sus piernas temblaban. «Solo un momento», murmuró para sí misma. Se sentó en el borde de la cama, solo para recuperar el aliento. Las sábanas olían a jabón fresco y a sol. La habitación estaba fresca y silenciosa. Por un instante, solo un instante, cerró los ojos. Solo para descansar un segundo. Cuando Mateo entró a la casa al final de la tarde, esperaba encontrar la cena lista y a Catalina en la cocina como siempre. Pero la estufa estaba apagada. No había olor a comida. La casa estaba en silencio. Frunció el ceño. ¿Catalina? No hubo respuesta. Caminó por el pasillo, revisando la cocina, el patio, el cuarto de ella. Vacío. Un pensamiento cruzó su mente. Tal vez se había ido. Tal vez había huido. No sería la primera vez que alguien intentaba escapar de una deuda. Pero entonces vio que la puerta de su habitación estaba entreabierta. Mateo empujó la puerta lentamente y se quedó inmóvil. Catalina estaba dormida en su cama, acurrucada de lado, con una mano bajo la mejilla, el cabello suelto cayendo sobre su rostro, sus labios entreabiertos, respirando suave y profundamente. Las sábanas limpias aún dobladas junto a ella, olvidadas. Mateo sintió algo extraño en el pecho, algo que no había sentido en años. Se acercó despacio, sin hacer ruido. La observó en silencio. Ella se veía tan pequeña en esa cama grande, tan cansada. Tenía ojeras profundas, las manos agrietadas, un corte reciente en el dorso de la mano que él no había notado antes. Ella había estado trabajando hasta el agotamiento, y él ni siquiera se había dado cuenta. Mateo extendió la mano, casi sin pensar, y apartó un mechón de cabello de su frente. Su piel estaba caliente, exhausta. Y entonces ella se movió. Catalina abrió los ojos lentamente, aún medio dormida. Por un segundo no supo dónde estaba. Luego vio a Mateo inclinado sobre ella, y el pánico la golpeó como un rayo. Se incorporó de golpe, tropezando con las sábanas. Lo siento mucho. Yo no quería... Solo me senté un momento y... Cálmate, dijo Mateo, su voz más suave de lo que ella esperaba. Por favor, no me despida. No tengo a dónde ir. Fue un accidente. Yo nunca... Catalina. Su voz era firme, pero no enojada. Respira. Ella se detuvo, temblando, con los ojos llenos de lágrimas que no quería derramar. Mateo la miró por un largo momento. Luego, para sorpresa de ambos, dijo: ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien? Ella parpadeó, confundida. Yo, como todos los días. Las sobras. Comes sobras frías después de trabajar todo el día. Catalina bajó la vista. No podía negarlo. Mateo suspiró, pasándose una mano por el cabello. Vete a tu cuarto. Descansa. Yo prepararé la cena esta noche. Ella lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? Oíste bien. Vete. Pero yo tengo que... Catalina. Él la miró directo a los ojos y ella vio algo ahí que no había visto antes. No lástima. Respeto. Vete antes de que cambie de opinión. Ella se levantó despacio, aún insegura, y salió de la habitación con las piernas temblorosas. Esa noche, Mateo le llevó un plato a su cuarto. Carne guisada, arroz, verduras, comida caliente y abundante. No dijo nada. Solo dejó el plato sobre la pequeña mesa junto a su cama. Y se fue. Pero cuando Catalina probó la comida, se dio cuenta de que él había cocinado para ella con cuidado, con esfuerzo.
y por primera vez desde que llegó a esa casa, sintió algo parecido a la esperanza. Todo cambió después de esa noche. No de forma dramática ni repentina, sino en pequeños detalles que solo alguien que vivía en esa casa podría notar. Mateo seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero ahora sus palabras importaban. A la mañana siguiente, cuando Catalina entró a la cocina antes del amanecer como siempre, encontró que él ya había encendido el fuego en la estufa. «Para que no tengas que hacerlo con las manos frías», dijo sin mirarla, tomando su café. Catalina se quedó parada en la entrada, sin saber qué decir. «Gracias». Él asintió una vez y salió. Días después, mientras ella lavaba ropa en el lavadero, Mateo apareció con un par de guantes gruesos. «Úsalos, tus manos están sangrando». «Estoy bien». No es una sugerencia. Ella tomó los guantes. Eran viejos, pero funcionales. Y cuando se los puso, sintió un alivio inmediato. Esa noche, él también trajo ungüento para las heridas de sus manos y lo dejó en su cuarto sin decir palabra. Catalina comenzó a notar otros cambios. Él ya no comía solo. Ahora le indicaba que se sentara con él a la mesa. Al principio, ella se negaba, incómoda, pero él insistía con esa voz firme que no aceptaba discusión. «No tiene sentido que comas parada en la cocina mientras la comida se enfría». Así que se sentaban juntos, al principio en silencio absoluto. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a aparecer. «¿De dónde eres?», preguntó él una noche. «Del pueblo al sur, San Miguel». «¿Extrañas tu casa?», Catalina dudó. «Extraño a mis hermanas, mi madre, pero no extraño la pobreza ni las deudas». Mateo asintió lentamente, como si entendiera más de lo que decía. «Tu padre fue un tonto por apostar lo que no tenía». «Lo sé, pero tú no deberías pagar por sus errores». Ella lo miró sorprendida. Nadie había dicho eso antes. Todos asumían que era su deber, su obligación, su cruz. «El mundo no siempre es justo», dijo ella finalmente. «No», admitió Mateo, «pero eso no significa que tengamos que aceptarlo sin más». Esa conversación quedó suspendida en el aire como una promesa no dicha. Las semanas pasaron y la rutina se volvió más suave. Mateo comenzó a enseñarle cosas: cómo reparar una cerca correctamente, cómo saber cuándo una vaca estaba enferma, cómo leer el clima mirando las nubes. Trabajaban juntos en el campo a veces, y ella descubrió que él era paciente cuando enseñaba, nunca cruel ni impaciente. «Bien», decía cuando ella hacía algo correctamente. «Estás aprendiendo rápido». Y esas palabras simples la hacían sentir más valorada que cualquier halago florido. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol después de reparar un corral, Catalina se atrevió a preguntar: «¿Por qué vives solo?». Mateo se tensó. Ella pensó que no respondería, que se levantaría y se iría como siempre hacía cuando las preguntas eran demasiado personales. Pero en lugar de eso, él miró hacia el horizonte y dijo: «Mi esposa murió hace 5 años. Fiebre. No hubo nada que pudiera hacer». «Lo siento». Después de eso, no vi razón para dejar entrar a nadie más. Era más fácil estar solo. Catalina entendió. Ella también había aprendido que estar sola dolía menos que confiar y ser traicionada. «¿Era?», preguntó ella suavemente. «¿Ya no lo es?». Mateo la miró por primera vez en toda la conversación. Sus ojos oscuros estudiaron su rostro como si buscara algo. Finalmente dijo: «No lo sé todavía». Esa noche, Catalina no pudo dormir. Las palabras de Mateo seguían dando vueltas en su mente. Había algo en la forma en que la miraba ahora. Ya no como a una trabajadora, ni siquiera como a una extraña, sino como a alguien que importaba. El primer gesto realmente romántico llegó sin previo aviso. Catalina estaba en la cocina preparando pan cuando Mateo entró con algo en las manos.
Era un ramo pequeño de flores silvestres, un poco desaliñado, pero claramente recogido con cuidado. «Están creciendo cerca del río», dijo torpemente. «Pensé que tal vez querrías ponerlas en la mesa». Catalina se quedó inmóvil, con las manos llenas de harina, mirando las flores como si fueran oro. «¿Las recogiste para mí?» «Sí». Él parecía incómodo, como si no supiera qué hacer con sus propias manos. «Si no las quieres, las quiero». Ella las tomó con cuidado, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. «Son hermosas. Gracias, Mateo». Él asintió rápidamente y salió antes de que ella pudiera ver el rubor en sus mejillas, pero Catalina lo vio y sintió algo cálido y extraño florecer en su pecho. Los días se convirtieron en rituales compartidos. Café juntos al amanecer. Trabajar lado a lado en el campo. Comidas donde las conversaciones se volvían más largas, más profundas. Noches donde él le leía en voz alta de libros viejos mientras ella tejía o remendaba ropa. Una noche lluviosa, mientras estaban sentados en la sala con el fuego crepitando en la chimenea, Catalina dijo: «Nunca pensé que podría sentirme así aquí». «¿Así cómo?» «Segura. Como si perteneciera». Mateo dejó el libro a un lado. «Catalina». Ella lo miró. «Tú no eres una deuda. No eres un pago. Eres...» Él buscó las palabras correctas. «Eres la primera persona en años que hace que esta casa se sienta como un hogar de nuevo». Las lágrimas brotaron de los ojos de ella antes de que pudiera detenerlas. Mateo se acercó, inseguro, y lentamente, con cuidado, limpió una lágrima de su mejilla con el pulgar. «No llores», murmuró. «No es tristeza», susurró ella. «Es alivio». Y entonces, sin pensar, sin planear, ella se inclinó hacia adelante y apoyó la frente contra su hombro. Mateo se quedó inmóvil por un momento. Luego, lenta y tentativamente, envolvió sus brazos alrededor de ella. No dijeron nada más esa noche. No necesitaban hacerlo. Los días comenzaron a tener un ritmo diferente. Ya no eran solo trabajo y supervivencia. Ahora había momentos robados. Miradas que duraban demasiado. Roces accidentales que ya no se sentían tan accidentales. Cada mañana, Mateo dejaba café recién hecho para ella antes de salir al campo. Cada noche, Catalina le preparaba su comida favorita sin que él tuviera que pedirla. Pequeños gestos que hablaban más fuerte que cualquier declaración. Una tarde, mientras Catalina alimentaba a las gallinas, Mateo apareció con una caja de madera. «¿Qué es eso?», preguntó ella, limpiándose las manos en el delantal. «Ábrela». Dentro había un vestido nuevo, simple, de algodón azul claro, pero nuevo, sin remiendos ni manchas. El primer vestido nuevo que ella había tenido en años. «Mateo», su voz se quebró. «No puedes». «Ya lo hice». Él cruzó los brazos, casi desafiante. «Tu ropa está deshilachada. Necesitabas uno nuevo. Pero esto debe haber costado». «No me importa lo que costó». Catalina lo miró, con el vestido presionado contra su pecho, y sintió algo dentro de ella romperse y reconstruirse al mismo tiempo. «Gracias», susurró. Esa noche, cuando ella bajó a cenar con el vestido puesto, Mateo se quedó inmóvil en la puerta de la cocina, mirándola como si la viera por primera vez. «Te queda bien», dijo finalmente, su voz ronca. Catalina sonrió tímidamente. «Me gusta, mucho». Comieron juntos como siempre, pero esa noche había algo diferente en el aire. Una tensión dulce y expectante. Después de cenar, en lugar de retirarse a su habitación como de costumbre, Mateo dijo: «Ven, quiero mostrarte algo». La llevó afuera, hacia la colina detrás de la casa. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Desde allí se podía ver toda la hacienda, los campos dorados, los establos, la casa de piedra con luz cálida saliendo de las ventanas.
Esto es lo que construí, dijo Mateo en voz baja. Después de que Elena murió, trabajé sin parar. Pensé que si trabajaba lo suficiente, el dolor se iría, pero solo me volví más vacío. Catalina escuchó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Hasta que llegaste tú, continuó él, mirándola ahora. Y de repente, todo esto volvió a tener sentido. Ya no era solo una hacienda, era un hogar. Mateo, déjame terminar. Él respiró hondo. Sé que viniste aquí por una deuda. Sé que no fue tu elección. Pero Catalina, yo quiero que te quedes. No como pago, no como trabajadora, sino porque quieres estar aquí. Conmigo. El corazón de Catalina latía tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. ¿Qué estás diciendo? Mateo dio un paso hacia ella, tomando sus manos con cuidado. Estoy diciendo que me importas. Más de lo que debería. Más de lo que quería. Y no quiero que esto termine cuando la deuda esté pagada. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Catalina. Yo tampoco quiero que termine. Entonces, yo también siento lo mismo, susurró ella. Tenía miedo de decirlo. Tenía miedo de que no fuera real. Mateo soltó una risa suave, casi incrédula. Es lo más real que he sentido en años. Y entonces, lenta y cuidadosamente, como si ella fuera algo precioso y frágil, él inclinó su cabeza y la besó. Fue un beso suave, tentativo, lleno de todo lo que no habían podido decir con palabras. Cuando se separaron, Catalina apoyó su frente contra la de él, sonriendo a través de las lágrimas. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella. Vivir, dijo Mateo simplemente. Juntos, como debe ser. Los siguientes días fueron los más felices que Catalina había conocido. Ya no dormía en su pequeña habitación al fondo. Ahora compartía la cama grande con Mateo, despertando con sus brazos alrededor de ella y el sol entrando por la ventana. Trabajaban juntos en el campo, pero ahora él tomaba su mano mientras caminaban. La besaba cuando pensaba que nadie miraba. Le susurraba cosas dulces que la hacían reír. Por las noches, cocinaban juntos. Él lavaba los platos mientras ella secaba. Bailaban sin música en la sala. Se sentaban en el porche a mirar las estrellas, con ella recostada contra su pecho. ¿Sabes?, dijo Catalina una noche. Cuando llegué aquí, pensé que mi vida había terminado. ¿Y ahora? Ahora siento que apenas está comenzando. Mateo besó su cabeza, la mía también. Pero la felicidad, como Catalina pronto descubriría, nunca duraba sin ser desafiada, y el desafío estaba a punto de llegar. La carreta llegó una mañana sin previo aviso. Catalina estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuchó el ruido de ruedas sobre la grava. Su corazón se detuvo. Conocía ese sonido. Corrió a la ventana y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era su padre y su madre. Mateo salió de la casa al escuchar el ruido, con el ceño fruncido. Catalina lo siguió, con el estómago hecho nudos. Su padre bajó de la carreta con prisa, con una sonrisa falsa en el rostro. «Vargas, venimos a buscar a nuestra hija». Mateo cruzó los brazos. «¿Por qué?» «La deuda está pagada. Hemos conseguido el dinero. Catalina ya no tiene que quedarse aquí». Catalina sintió que el mundo giraba. ¿Qué? Su madre finalmente habló, con voz nerviosa. «Tu tío de la capital nos prestó el dinero, hija. Puedes volver a casa». ¿Volver a casa? Catalina miró a sus padres incrédula. ¿Después de meses? ¿Ahora? Catalina, recoge tus cosas, ordenó su padre con firmeza. Nos vamos ahora. No. La voz de Mateo cortó el aire como un cuchillo. El padre de Catalina lo miró con sorpresa. «Disculpe, ella no va a ningún lado. Con todo respeto, Vargas, esta es mi hija. Ella es una mujer adulta que puede decidir por sí misma». El padre de Catalina se puso rojo.
Tenemos un acuerdo. El acuerdo era que ella trabajara hasta pagar la deuda. Si la deuda está pagada, entonces ella es libre. Libre de irse o libre de quedarse. Pero es su decisión, no la tuya. Todos los ojos se volvieron hacia Catalina. Su madre dio un paso adelante. Hija, por favor. Tu familia te necesita. Tus hermanas te extrañan. ¿Me extrañan? La voz de Catalina tembló. ¿O solo necesitan otra persona que trabaje para sostener la casa mientras papá sigue apostando? ¿Catalina? No, mamá. Déjame hablar. Ella respiró hondo, sintiendo lágrimas quemar sus ojos. Ustedes me enviaron aquí como si fuera ganado. No les importó cómo me sentía. No les importó si estaba segura. Solo querían librarse de la deuda. Eso no es justo. ¿Justo? Catalina dejó salir una risa amarga. ¿Quieres hablar de justicia? Pasé meses trabajando hasta el agotamiento. Meses sintiéndome invisible. Y ahora que finalmente encontré algo que me hace feliz, ¿quieres que lo abandone? Su padre intervino con voz dura. Esa felicidad es una fantasía. Este hombre es rico. Tú eres una campesina. Cuando se canse de ti, te dejará sin nada. Mateo dio un paso amenazador hacia adelante, pero Catalina lo detuvo con una mano en su brazo. Él no es como tú, dijo ella con voz firme. Él no me ve como una carga o como algo que se puede vender. Él me ve, me valora, me ama. Silencio absoluto. Su madre tenía lágrimas en los ojos. ¿Entonces nos abandonas? No los estoy abandonando. Estoy eligiendo mi propia vida. Por primera vez. Su padre apretó la mandíbula. Si te quedas aquí, no vuelvas nunca. No serás bienvenida. Catalina sintió el dolor atravesarla como un cuchillo, pero mantuvo la cabeza en alto. Entonces no volveré. Su padre se dio la vuelta bruscamente y subió a la carreta. Su madre dudó, mirando a Catalina con ojos suplicantes, pero finalmente siguió a su esposo. Mientras la carreta se alejaba levantando polvo, Catalina sintió las lágrimas caer. Mateo la envolvió en sus brazos inmediatamente, sosteniéndola mientras ella temblaba. «Lo siento», murmuró él contra su cabello. «Siento que tuvieras que elegir». «No lo sientas», dijo ella con voz quebrada pero firme. «Elegí bien, elegí el amor, elegí la vida que quiero, no la que otros decidieron por mí». Él la apretó más fuerte. «No te arrepentirás, te lo prometo». Y Catalina, a pesar del dolor en su pecho, sabía que era verdad. 6 meses después. La hacienda había cambiado. No físicamente, aunque Mateo había construido un nuevo gallinero y reparado el techo del establo. El cambio era más profundo. Había vida donde antes solo había silencio. Catalina había plantado flores alrededor de la casa. Rosas, girasoles, jazmines que llenaban el aire con su aroma. Había cortinas nuevas en las ventanas. Había risas durante las comidas. Había música cuando trabajaban juntos en el campo. La casa ya no era una prisión ni un refugio solitario. Era un hogar. Una tarde, mientras Catalina horneaba pan y Mateo reparaba una cerca cerca de la casa, él entró inesperadamente. Tenía algo escondido detrás de la espalda. «¿Qué hiciste?», preguntó ella con una sonrisa, limpiándose la harina de las manos. «Nada malo». Él sacó un sobre. «Llegó hoy del pueblo». Catalina lo miró confundida hasta que vio el nombre del remitente. Era de su hermana menor. Con manos temblorosas, abrió la carta. «Querida Catalina», leyó en voz alta. «Mamá me pidió que te escribiera. Ella no puede decírtelo directamente porque papá no lo permite, pero ella quiere que sepas que te extraña, que está orgullosa de ti, que espera que seas feliz». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Catalina. La carta continuaba. «Yo también te extraño, y aunque no entiendo todo lo que pasó, entiendo que fuiste valiente. Algún día, cuando sea mayor,
Quiero ser tan valiente como tú. Te ama, tu hermana María. Catalina dobló la carta cuidadosamente y la presionó contra su pecho. Mateo se acercó y la abrazó por detrás. ¿Estás bien? Sí, susurró ella. Más que bien. Me eligieron a mí misma, y aunque duele, fue la decisión correcta. Él besó su sien. Siempre lo será. Catalina se dio la vuelta entre sus brazos y lo miró con ojos brillantes. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Martes? Ella se rió. Hace exactamente un año que llegué aquí. Mateo la miró con asombro. Un año. Un año desde que me quedé dormida en tu cama y cambiaste mi vida. Él sonrió, esa sonrisa lenta y cálida que ella amaba. Tú cambiaste la mía primero. ¿Y ahora? Ahora, dijo él, tomando sus manos. Quiero que esto sea oficial. Quiero casarme contigo. No porque tengas que quedarte, sino porque quiero que lo hagas, para siempre. Catalina sintió que su corazón se expandía en su pecho. Sí, 1000 veces sí. Se besaron ahí, en la cocina que olía a pan recién horneado, con el sol entrando por las ventanas y el sonido de los pájaros afuera. Y por primera vez en su vida, Catalina supo lo que era estar exactamente donde pertenecía, con el hombre que había visto su valor cuando nadie más lo hizo, con el amor que había crecido de la ceniza de la desesperación, en el hogar que habían construido juntos. Si te gustó esta historia, dale like al video y suscríbete al canal. Cada semana traemos historias como esta que tocan el corazón y te hacen creer en el amor verdadero. No te pierdas la próxima. Nos vemos pronto.